Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase. ¿Me apoyan ahí regulando el micrófono, hermanos? Vamos a nuestro libro de Josué. Estamos estudiando el libro de Josué. En una forma expositiva, si fuera posible. Y estamos viendo el capítulo 1 a 7 a través de unos personajes. El libro lo hemos, o la clase en el libro la hemos titulado Batallas y Bendiciones. Todo el libro se trata de conquistar Canaán. Y la conquista de Canaán, hermano, no solamente consiste en ir avanzando en el territorio, el ejército de Israel va avanzando sobre toda la tierra de Canaán, pero también consiste en obedecer a Dios. Todo lo que diga Dios tiene que ver con Israel y si ellos están apegados a Dios, si Josué como líder, como capitán está ligado y pegado a Dios, la conquista es segura. Entonces, la batalla no se trata solamente de conquistar territorio, sino de conquistar especialmente el pecado, de conquistarnos a nosotros mismos y doblegarnos a Dios, a la voluntad de Dios. Precisamente hoy vamos a continuar con otros personajes. El capítulo 1 al 7 lo hemos titulado La batalla contra mí. La batalla personal, la batalla que está siempre dentro de nosotros. A veces las películas, las caricaturas nos dibujan del lado derecho a un angelito y del lado izquierdo a un diablito. Es como el mismo personaje, uno mismo, nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Pero esto tiene realmente mucha verdad, hay mucha verdad en ello. Siempre nosotros estamos decidiendo lo que está bien para Dios y lo que está mal delante de Dios. La semana pasada veíamos a Josué. Josué tenía que conquistar su confianza. Una de las cosas que nosotros necesitamos conquistar, dominar, hermanos, es poner nuestra fe ¿en quién? En Dios. O un ser superior, un ser que usted y yo no lo podemos ver, no con nuestros ojos. Y ahí es donde está la batalla y donde está la conquista. Tenemos que dominarnos a nosotros. Ver los tres personajes y si no, pues los que nos alcancen, ¿verdad? Voy a hacer lo más concreto posible a lo que se pueda. Vamos a ver a Rahab. ¿Qué sabemos nosotros de Rahab, hermanos? Vamos más adelante, creo que es la diapositiva 8 o algo así, hasta donde comienza el punto número 2, con Rahab. ¿Qué sabemos nosotros de Rahab, hermanos? Rahab era ramera. ¿Qué más? Nada más sabemos eso de Rahab. Como un personaje de fe, en el que dicen algunos, en el salón de la fe, aparece Rahab como un personaje ejemplar, personaje de fe. Estas dos cosas especialmente. Su pasado, una mujer ramera, y luego lo que fue posterior a ello, después de este evento, de la conquista de Jericó, una mujer de fe. Vamos a ver a Rahab. Rahab, hermanos, tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros. Tal vez se va a sentir un poquito ofendido por el pasado de Rahab, pero tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos mucho que conquistar. Y a veces nuestro pasado, en lugar de nosotros dejarlo, nuestro pasado nos sigue llevando a él, arrastrando. Pensamos que no podemos cambiar para poder estar con Dios y para poder merecer el cielo. Pensamos que no podemos o no merecemos por lo que hemos hecho. Tengo un tío que siempre que lo invité, cuando vivía en Estados Unidos, que lo invité a la iglesia, siempre me decía, no, hijo, si yo entro a la iglesia se cae. Y él no sabía, hermano, la iglesia ya estaba cayendo a pedazos, pero por vieja. La iglesia era de 1890 y tantos, o sea, tenía más de 100 años la congregación. Pero él decía, si yo voy, la iglesia se va a caer a pedazos. Pero por decir que Dios no lo perdonaría. Él es tan malo y tan pecador que si va a un lugar santo, le tengo que poner entre comillas, el lugar se caería. A veces nosotros pensamos que por nuestro pasado, y el pasado de Rahab, dice el capítulo 2, versículo 1, era este. Josué capítulo 2, versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim a 2 espías secretamente diciendo, andad
recorrer la tierra, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Rahab debe conquistar al menos su presente, y luego se vuelve su pasado, que era una ramera. Eh, no queremos abundar en ello, pero esto, hermanos, realmente es una de las formas de representar nuestro pasado. Nosotros, si no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Pues del otro lado. ¿A quién le pertenecemos, hermanos? Le pertenecemos a Dios porque Él nos creó y le pertenecemos a Dios porque Jesús dio la vida por nosotros. Pero si ella tenía este pasado, obviamente no estaba con Dios. En un sentido espiritual, nosotros, hermanos, si estamos en pecado, estamos en fornicación porque estamos alejándonos de al que le pertenecemos. Y le pertenecemos en este caso a Dios. Pero hay un giro, siempre hay un giro y siempre hay una oportunidad. Y la oportunidad, hermanos, se presentan en espacios pequeños, en momentos muy precisos. Podríamos decir, ¿cuándo yo puedo cambiar? Y alguien está planeando cambiar de aquí a que termine el año. Yo recuerdo cuando salimos a evangelizar, bueno, salió el hermano Martín y algunas hermanas aquí con él, con ellos, y algunos hermanos retirados dijeron, nada más que brinque el año y me reúno con ustedes. Bueno, no tendríamos que ser muy inteligentes para saber que lo que ellos estaban planeando, que de hecho no se dio, nadie regresó después de brincar el año, ya casi va a brincar el otro año, ¿verdad? Pero lo que estaban ellos planeando es que pasen las fiestas. ¿Y qué hay en las fiestas, hermanos? Alcohol, perdón, idolatría y muchas otras cosas. Es fácil generalizarlo. Muchos pecados. Y lo que los hermanos retirados estaban planeando es, deja que pasen estas fiestas y luego ya ahora sí voy. Bueno, la oportunidad del cambio se presentan en momentos muy específicos y por un corto tiempo. Y este tiempo, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 3, es hoy. Y el presente de Rahab es rendirse a Dios cuando en ese momento fueron los espías, del ejército de Israel, a reconocer Jericó, porque la idea era conquistar Jericó, era la primera conquista. Derribar Jericó, matar a la gente de Jericó. Y no creo, hermanos, que Rahab estuviera pensando, pues dame otro año, ya que junté un poco de dinero y yo estoy cuidando a mi familia, y a lo mejor ya el otro año cambio de profesión. ¿Cuál era el presente de Rahab? Vamos a leer, por favor, versículo 2 al 13, rápidamente, hermanos, para alcanzar con el tiempo. Entonces el rey le gritó y envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Cinco. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Así los habían hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos del lino que tenía puestos en el terrado. 7. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de ustedes para salir de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og,
Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Cuál es el presente ahora de los pueblos idólatras que Dios había determinado eliminar? Esto era inevitable. Entonces el presente y el momento preciso para Rahab, hermanos, era este. Ya se había encontrado, digamos que se encontraba en la recta final de Jericó. En las últimas horas que le quedaba a Jericó, y ahí estaba Rahab. El presente de Rahab era rendirse o apegarse con su pueblo o rendirse a Dios. Y vemos aquí que Rahab decide rendirse a Dios. Este es su presente ahora. Siempre se le recuerda, o en la mayoría de las veces, al menos en 2 pasajes, de todos los pasajes de la Biblia que habla de Rahab, en el Antiguo y Nuevo Testamento, solamente hay 2 donde no se le menciona como ramera. Pero en todos los demás se le menciona así, y no en una forma despectiva, sino para recordarnos, hermanos, de dónde nos ha sacado Dios. ¿De dónde fue liberado Israel? De Egipto. Era un pueblo que se incubó en Egipto, pero Dios lo rescató de ahí. ¿Qué dice Santiago 2:25, hermanos? El presente de Rahab ahora era rendirse a Dios, y da como un resumen de lo que se viene escuchando de Israel desde hace tiempo. Que anduvieron por el desierto y luego destruyeron a los otros reyes que estaban del otro lado del río, y ahora ella se estaba entregando a Dios, a ese Dios poderoso. ¿Qué dice Santiago 2:25? Así como también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí está, no fue justificada por las obras. ¿Qué hizo con ellos? Los escondió, los protegió. Algunos dirían, mintió, dijo que se fueron y ella los tenía escondidos. Ella era una mujer gentil, una mujer cananea que no conocía a Dios. Eso fue lo que ella hizo, no alguien del pueblo de Dios. ¿Es justificable? No. Pero lo que se le reconoce es que los protegió y se entregó con ellos a Dios. Es lo que dice Santiago 2:25. Rahab tuvo esa obra de fe, obra de fe. Y esto va mostrando que se rindió a Dios. ¿Cuál era su pasado? Era una ramera. ¿Cuál era el presente de Rahab? Me estoy entregando a Dios. Cuídenme. Incluso está pidiendo una señal. Y esta señal la vemos en el versículo 18 al 24, cuando los espías se van. Le dicen, mira, tienes que atar este cordón de grana en tu puerta o en tu ventana, en tu casa. Y esa va a ser la señal para nosotros. Si tú tienes esa señal, a la hora de la conquista, a ti no te va a pasar nada. Todo lo que esté dentro de esa casa que tenga esa señal, no le va a pasar nada. A ver, hermanos, quiero que se eleven un poquito conmigo en lo espiritual, en echar a volar, hermanos, que se pongan filósofos. Pónganse filósofos conmigo, ¿ok? Un poquito más, estamos así, ¿no? ¿Qué está diciendo el hermano? ¿A qué hora se acaba? A ver, pónganse filósofos conmigo. ¿Qué viene a representar este cordón de grana en la casa de Rahab? Y que todo lo que estuviera ahí, mientras estuviera ese cordón, no iba a ser tocado, iba a ser salvo. Antes de que conteste Alex. Pues cuando el Y Elda. ¿Ok? ¿Qué? cuando el ángel de la muerte pasó, ¿Ok? ¿Te recuerda la Pascua, la sangre en la casa, en los dinteles de la casa? Y la muerte no pasó, ¿verdad? No entró, se lo brincó. ¿Ok? ¿Qué más? Pero ¿qué seguridad tiene un cordón, hermano, ahí afuera de la casa? Era una señal, pero ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, si es seguro, si es señal, la sangre de Cristo. Hermanos,
Todo aquel que tiene la sangre del cordero en él será salvo. ¿Y cómo nosotros participamos de esa sangre? ¿Perdón? Cada primera de la semana, sí. En el bautismo. Romanos 6, 1 al 11. En esa semejanza, dice Pablo a los romanos, nosotros, así como Cristo murió, nosotros también murimos. Así como Cristo fue sepultado por 3 días, nosotros también fuimos sepultados. Y así como Cristo resucitó, nosotros también andamos en vida nueva. Y es como nosotros participamos de muerte, sepultura y resurrección. Y es como nosotros obtenemos esta marca o este sello a través de la sangre de Cristo. No creo que sea mera casualidad que los espías habían traído. A lo mejor ellos no lo sabían, hermanos. Pero ¿quién tiene todo perfectamente planeado? No sé si estaba en la casa de ella, o no sé si ellos lo traían con ellos, pero le dijeron, esta es la señal. Y fueron y regresaron con Israel, al pueblo de Israel, le dijeron a Josué, esta es la señal que le dijimos a Rahab, se lo prometimos, y Josué dijo, será cumplido así. Hermanos, la señal de la conquista para ella tenía que conquistar ese pasado, esa vida, o se quedaba con su pasado y con su pueblo, o se rendía a Dios y ponía la señal. Y cuando el pueblo pasó, ya cuando vamos a ver esto más adelante, es que vemos que ella sí se rindió, ella conquistó su pasado y se despegó de su pueblo. Y cuando esto comenzó, la señal estaba puesta. No en medio de que ya estaban derribándose los muros y la señal. Cuando el Señor venga, hermanos, por segunda vez, no es, hermano, ahora sí bautíceme. Nel, ya está cerrado el edificio, aunque está abierto de repente solo, ¿verdad? Bautícese solo a ver si puede. Cuando Cristo venga, hermanos, no va a ser de, la señal, bautícenme, ¿verdad? Aunque sea como el Nacho Libre, ¿vieron la película que lo bautizaron así como? No, ya no va a valer nada, hermanos. El momento para conquistarnos a nosotros, nuestro pasado, a rendirnos y dejar incluso nuestro pueblo, ¿cuándo es? Es ahora. Hoy, jueves 16 de mayo. Mañana no sé. Tal vez mañana se caigan los muros y vengan los ángeles con el Señor y conquisten todo esto. Vemos que ella conquistó su pasado, pero esta serie se llama Batallas y Bendiciones. Y yo creo que no fue tan fácil haber escondido a los espías, haber estado enfrentando a los soldados de su pueblo. Yo me hubiera puesto nervioso, hermano. Yo hubiera estado así como que... Y además estando al pendiente de lo haré, no lo haré, será traición o no será traición. Tenemos que rendirnos a Dios. Y después de todo esto, hermano, número que sigue, por favor. Después de esta batalla llega la bendición. El fruto es que ella fue añadida a Israel, al pueblo, y no solamente eso, hermanos. Ella fue añadida al linaje de Jesús. Una mujer con un pasado como ese es enlistada, Mateo capítulo 1, versículo 5, en el linaje de Jesús. Podemos entonces saber que uno de los espías que estuvo allí, escondido en la casa de Rahab, era Salmón, de la tribu de Judá, la tribu de nuestro Señor Jesucristo. 1400 años más adelante, nace nuestro Señor Jesucristo, y esa línea genealógica está Salmón con Rahab, la ramera, que había conquistado su pasado y no dejó pasar otro momento, sino que ese era el momento de poner la señal en su casa, y ella y toda su casa fueron salvados. En el capítulo 6, versículo 17 de Josué, rápidamente, hermanos, Josué 6, 17, dice, y era la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera, siempre se le recuerda así, vivirá. Ella vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 22 y 23.
Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Cuál fue la bendición? El fruto de haber conquistado. Hermanos, conquistar nuestro pasado no es fácil. Una mujer que había sido entregada y rendida a los hombres, rendida a su carne, ahora tenía que rendirse a Dios y al Espíritu. Una diferencia inmensa, abismal. Alguien que había rendido a la carne y a los hombres, ahora a Dios y al Espíritu. Y esta era una batalla constante. ¿Se acuerdan de Oseas, que fue y se casó con una mujer fornicaria? ¿Qué hacía Gomer, la esposa? Se regresaba y ahí va Oseas otra vez. ¿Y qué hacía Gomer? Se regresaba y ahí va Oseas a traerla. ¿Y qué hacía Gomer? Se regresaba. ¿Por qué? Porque ella estaba entregada a los hombres y a su carne. Pero ahora Rahab había conquistado eso. Había conquistado eso, y ya no más a los hombres sino a Dios, y ya no a la carne sino al Espíritu. Y la bendición, el fruto es que fue añadida al pueblo y fue incluso añadida al linaje divino. La bendición para nosotros, hermanos, cuando conquistamos nuestras batallas, nuestro pasado, tal vez sea esto, tal vez sea el robo, tal vez sea el chisme, tal vez sea como la lista de Primera de Corintios capítulo 6, borrachos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, 1, 2 o 3, o todas esas, o cosas semejantes a estas, dice Pablo. Esa batalla vale la pena. Seremos añadidos al pueblo de Dios, que es la iglesia, y también al linaje divino. Rahab se casó con Salmón, de la tribu de Judá. Él prácticamente la redimió. Nosotros seremos o somos la novia, la esposa de Cristo. Seremos añadidos a la familia divina. Preguntas, hermanos, o comentarios. No sé si Rahab hizo un corazoncito ahí afuera de su casa, ¿verdad? No sé si fue algo así, hermanos, dándole una señal a uno de los soldados. No sé, hermanos. Pero con que fuera ese. La foto no creen que la tomé ahí afuera de la casa de Rahab, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? También se puede ver la fe o la fe de Rahab al creer, porque ellos no eran espías, no era alguien como que no era José que le dijo, Alguien de alto rango. Sí. Sí, su fe es vista en Hebreos, en Santiago, como le veíamos ahorita. De eso consta nuestra batalla. La victoria de nuestra batalla es con la fe y el apegarnos a la voluntad de Dios. Voy a continuar con Israel, hermanos. Quiero hablar de Israel y quiero hablar de Acán. No sé si el tiempo me va a alcanzar. Espero que sí, pero esto es importante. Vamos a verlo de forma que lo podamos entender. El otro personaje, o considerándolo como un personaje, sería el pueblo mismo. El pueblo mismo de Israel tiene una batalla interna. No vemos en Josué capítulo 1 al 7 planeando una estrategia militar en la que involucrara armas, en la que involucrara inteligencia, en la que involucrara fuerza. Todo fue una planeación más bien espiritual. Dios les dijo: si tú no te apartas de mi palabra, yo voy a estar contigo. Eso se lo dijo a Josué. Y el pueblo le dijo a Josué: si tú haces todo lo que Dios te dice, nosotros vamos a estar contigo. Tal vez ahí estaba probándose la fe y la fidelidad de Israel. Porque pasaban los días y se acercaba el momento de ir contra Jericó, y no había hombres entrenando, no había mujeres preparando armas, no había jóvenes, no había una planeación militar como tal. Todos estos días que vemos desde el capítulo 1
hasta el capítulo 6, hasta la conquista de Jericó, vemos más bien una planeación espiritual. Josué tenía que conquistar su consagración. O estoy totalmente con Dios, o no lo estoy. Y es lo que nosotros también, hermanos, tenemos nuestra batalla, esta batalla que tengo aquí adentro. O estoy o no estoy. Hemos escuchado en varias predicaciones que algunos cristianos tienen un pie en la iglesia y el otro ¿en dónde? En el aire, en el mundo, ¿verdad? Como que quisieran hacer eso. En la iglesia voy los domingos y canto y oro y a veces participo, pero en el mundo también tengo mi participación. No estamos totalmente consagrados, entregados a Dios, a toda su voluntad y a toda lo que Él nos está expresando en su palabra. Vamos a ver cómo Israel conquista su consagración. Y esto, hermanos, lo vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 17. En este momento solamente se los voy a tener que comentar. El capítulo 3, versículo 1 al 7 habla de la planeación del cruce del Jordán. Cuando Israel está por entrar a Canaán, está del otro lado del Jordán. Digamos que Canaán está de este lado, nuestro lado izquierdo, y a su otro lado izquierdo está el mar Mediterráneo. Y luego en Canaán, hermanos, pasa el río Jordán y desemboca en el Mar Muerto. Yo no lo estoy viendo, no sé si me están viendo a mí, si están imaginando todo, o nada más me están viendo la espalda, hermanos. Pero aquí está Canaán, está el río Jordán, está el Mar Muerto, y si tuviéramos alguien ahí que nos pusiera el mapa, estaría bien, ¿verdad? Y del otro lado, también era parte de Canaán, ellos estaban del otro lado del Jordán. Canaán, el río, y aquí estaban ellos esperando a cruzar el río Jordán para empezar a conquistar Jericó. Entonces aquí estaban posando ellos, sus campamentos estaban ahí, y el capítulo 3, versículo 1 al 17, Dios le dice a Josué cómo van a cruzar. No les dice, no hubo una preparación de hagan balsas, no hubo una preparación de hagan un puente, no hubo una preparación de hagan una presa. La preparación solamente fue y le dijo a Josué, dile a los sacerdotes que carguen el arca del pacto, una mesa más o menos como esta, un cajón como este más o menos. No era tan grande más, era chiquito. Ahí adentro estaba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, que reverdeció. Y ahí estaba todo adentro. Entonces, dile a los sacerdotes que carguen el arca y que entren al río Jordán. Y cuando sus pies toquen el agua, se va a parar el agua, supuestamente algunos 29 kilómetros más hacia el norte, se paró el agua. Y cuando ya esté totalmente seco, el pueblo irá siguiendo el arca y a los sacerdotes, más o menos a unos 900 metros o 1 kilómetro de distancia, todas las tribus, con la finalidad de que con esa distancia todos pudieran ver a los sacerdotes y el arca del pacto. Y cuando estos iban cruzando en seco el río Jordán, iban todos viendo, todos iban siguiendo. Entonces Dios le dice a Josué, manda a cada príncipe de las tribus que tomen cada uno una piedra de en medio del río. Es una prueba de que pasaron en seco. Cada quien tome una piedra y cuando lleguen al otro lado van a hacer un montón de 12 piedras. Esto es señal de que el pueblo cruzó con la voluntad de Dios. El Señor los pasó en seco. No solamente eso, cuando iban en medio, dice la escritura que Josué también hizo otro monto de piedras, otras 12 piedras, en medio del río. Y luego dice la escritura que cuando ya hubieron cruzado, el agua regresó. Y ese monumento que hizo Josué no se derribó. Dice, y ahí está hasta el día de hoy. Cuando Josué lo escribe, no ahorita, no va a ir a buscarlos ahorita. ¿Dónde están? No, ya no están, ¿verdad? Había dos monumentos. Este es el cruce, hermanos. No hubo una preparación militar o ingeniería de un puente o balsas. No. Ellos estaban consagrándose, siempre obedeciendo a Dios. El cruce del Jordán
viene a representar, ya se adelantaron todo, hermanos, a la muerte. Viene representando la muerte, el cruce del Jordán. Por eso estamos cantando el corito de nos veremos en el río, ¿verdad? En la célica hermosísima ribera. Cuando ya lo crucemos, cuando crucemos la muerte, que es el río, nosotros del otro lado estaremos en el cielo. Pero para poder llegar al cielo tenemos que ¿qué? Morir. Tenemos que morir. Y esto viene representando este cruce de todo el pueblo, la muerte. Viene a representar la muerte. Es parte de la consagración. Si yo quiero estar consagrado a Dios, tengo que morir. Morir yo. Creo que Marcos 1:5 vemos que Juan bautizaba en el río Jordán. Una representación de morir a uno mismo para poder pertenecer al pueblo de Dios. Romanos 6:3-4, morimos en el bautismo, así como Cristo murió en la cruz y fue sepultado, nosotros también morimos. El proceso de la consagración consiste primeramente en morir. No podemos decir que estoy bien con Dios, yo no puedo decir que estoy consagrado a Dios, entregado a Dios, si yo no he muerto al pecado, atravesando el agua, o atravesando en este caso, el bautismo. El bautismo. Warren Wiersbe dice, el arca marchaba delante del pueblo para guiarlos y debía permanecer en la mitad del río hasta que toda la nación hubiera pasado. Cristo siempre va delante de su pueblo para abrir el camino, pero la gente debe santificarse. 2 Corintios 7:1. Y estar lista para la dirección de Dios. Dios iba a guiar a los judíos de una nueva manera y estos debían estar listos. La consagración o el proceso de la consagración primero consiste en yo morir. No consiste en nuestras fuerzas, sino en la voluntad o hacer morir primero nuestra voluntad. Israel conquista su consagración. Vemos que estos dos monumentos, siguiente, dos más, otro, ahí está. Los dos monumentos que les dije, el que pusieron al cruzar el río y el otro que puso Josué en medio del río, es el recordatorio del ayudador de estos personajes. Lo estamos viendo en el capítulo 4. El ayudador de este pueblo, Israel, era Dios. Wiersbe lo relaciona con los dos monumentos del cristiano. Dos monumentos que nosotros tenemos siempre para recordar que le pertenecemos ahora a quién. ¿Por qué Dios no nos llevó en el desierto? Estuvo 40 años, hermanos. Pero ¿por qué Dios nos llevó por a ese lado del río? ¿No había una ruta por el otro lado sin tener que pasar el río? Sí, hermanos. Sí había. Pero tenían que morir. Alguno pensará, ¿por qué tanto relajo con todo esto? Pues ¿por qué Dios no nos lleva al cielo y ya? Porque tenemos que morir a nuestra voluntad para empezarnos a consagrar a Dios. Entonces, Wiersbe dice, estos son dos monumentos que recuerdan el que nos ayudó. El bautismo, este queda en el fondo del agua, el montículo que hizo Josué. Una vez, hermanos, y para siempre. O sea, lo vieron todos una vez y no lo volvieron a ver. Ya pasamos. Y ahí estaba, en medio del agua, ahí está el viejo hombre, hermanos, ¿en dónde? En el fondo del agua. Pero es un recordatorio que ya pasamos por ahí. Y el otro montículo que está al otro lado del río, dice Wiersbe, ¿verdad? De una forma filosófica y poética, dice, pues vendría representando la cena del Señor. ¿Cada cuánto lo hacemos? Cada primer día de la semana. Esto es más constante. Esto puede observarse cada más eventualmente. Algo que nos recuerda que le pertenecemos a nuestro Señor, el que nos ayudó, el que nos dio nueva vida, el que nos cruzó. Ese es un recordatorio constante.
Por eso, hermanos, el domingo y la cena del Señor, toda la adoración que concluye o se completa con la cena del Señor es imprescindible. No puede saltarse. Este es constantemente observado. Entonces ya al final vemos esto, que la victoria de Canaán no podía obtenerse sin atravesar por la consagración que contenía dos recordatorios. Ellos no olvidarían lo que Dios hizo por ellos y ellos se mantendrían fieles. El cristiano no puede vencer el pecado y conquistar el cielo sin haber pasado por la consagración. Ningún hombre puede ir al cielo sin haber pasado por el proceso de consagración, bautismo y fidelidad. A alguien que se haya bautizado y se dejó de reunir, dejó de venir, ha olvidado su muerte y ha olvidado el otro monumento, el otro recordatorio, que es la cena del Señor. Luego todavía preguntan, ¿y tengo que venir todos los domingos? Pues es que es un recordatorio de nuestra fidelidad y es parte de nuestro proceso de consagración. Dios nos dota a todos de herramientas espirituales, Efesios capítulo 6. Pero esto después de haber pasado por muerte y de estar siempre fieles. Después de que ellos cruzaron, ahora sí ya comienza la batalla. Lo demás. O sea, después del bautismo, ¿qué? Hay varios libros y hay varios temas, ¿verdad? Después de mi bautismo, ¿qué? Bueno, después de tu bautismo comienza otra vida. No será fácil, pero Dios te dota, Efesios capítulo 6, de todas las herramientas, de toda la armadura que necesita el cristiano. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Bueno, creo que vamos a poder concluir con la parte de Israel con la siguiente diapositiva. El de Acán, se me hace que vamos a tener que dejarlo pendiente. Pero la consagración no termina aquí, hermanos. O sea, Israel tuvo que pasar en seco, dirigidos por la presencia de Dios que estaba en el arca del pacto. Israel tenía que poner esos montículos o estos monumentos como recordatorios. Pero después de que llegaron al otro lado del Jordán, todavía hay otra parte en el proceso de la consagración. Y consistió para ellos en el capítulo 5 con la circuncisión de todos los varones, de todos los hombres. Si se dan cuenta, hermanos, Dios en ningún momento le dijo a Josué, ahora sí, distribúyelos de esta manera, dales armas. No vemos ninguna planeación militar como tal. Todo consistía en hacerle caso a Dios. A veces vamos a pensar, pero ¿por qué mejor no hacemos esto otro? A ver, Dios no lo pidió. ¿Por qué mejor para atraer más gente, conquistar más personas? ¿Por qué no traemos un baterista y un guitarrista? Le va a gustar a la gente. Yo sé que le va a gustar. Pero espérate, vamos a detenernos a ver qué dice Dios. No está ahí. ¿Por qué mejor no venimos una vez al año a lo de la cena del Señor y nos relajamos un chorro, verdad? No, espérate, es que eso no dice la palabra de Dios. Esto consiste en hacer todo lo que Dios dice. Y luego, después de haber cruzado, hermanos, remata con la circuncisión. La circuncisión se hacía al 8º día de nacidos. Se hacía prácticamente en el nacimiento. Génesis capítulo 17, versículo 12. Y era parte del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Y le dijo, de ti haré una nación grande, ¿verdad? Y te voy a dar esta tierra, la tierra de Canaán, donde estaban ellos ahorita. Pero el pacto, yo voy a cumplir eso, y el pacto se va a cumplir de tu parte, circuncidando a todo varón al 8º día. Dios estaba cumpliendo su parte, ahora el pueblo tenía que cumplir la suya. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué estos varones no estaban circuncidados? Porque ya eran hombres de 20 años para arriba, eran guerreros,
Si al octavo día es cuando se supone que se lleva a cabo la circuncisión. Bueno, hermanos, es que sus padres no pudieron llevar a cabo esta práctica sagrada. Y era sagrada porque era un pacto con Dios. La razón es esta. Números capítulo 14, versículos 30 al 33. Cuando el pueblo dijo, no vamos a poder conquistar Canaán, son mayores que nosotros, son gigantes, esto y el otro. Dios los castigó. ¿Y qué les dijo? Bueno, ustedes no van a pasar, pero sus hijos, los menores de 20 años, esos sí van a pasar. Y ustedes van a morir en el desierto. Estaban condenados, estaban castigados. Y esto es lo que dice Josué en el capítulo 5, versículo 4 al 7. Esta es la razón por la que ellos no habían sido circuncidados. ¿Qué dice Josué 5, 4 al 7? Esta es la causa por la cual Josué fue circuncidado. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ahí está. Dice Salmo 119, 160 que la suma de tu palabra es verdad. Cuando sumamos números 14, 30 al 33 con Josué 5, 4 al 7, nos da el resultado de que por qué este pueblo no había sido circuncidado. La razón es esta. Porque Dios no se los permitió. Esto era un acto sagrado que ellos no merecían hacer. Ellos estaban ahora condenados a morir en el desierto, no pasarían. Y esto nos recuerda, hermanos, que las cosas sagradas son para los consagrados. A veces cometemos el error, se ha cometido en otras partes, en todas partes pasa esto. Que hay hermanos que se retiran por algún tiempo porque están dolidos, porque se sienten ofendidos o por sus pecados, por sus concupiscencias se alejaron. Luego como que comienzan a venir y a veces sí, a veces no. Y luego dice un hermano, póngalo a dirigir la cena del Señor, hermano, para que se anime el brother. Y el otro dice, pues sí, ¿verdad? Hermano, ¿cómo ve? Hasta le dice, ¿cómo ve, brother? Nos da la predicación de hoy. ¿Qué le va a decir? Si está alejado por sus pecados, está alejado, tiene la fe débil, si está alejado, está separado de Dios. Las cosas sagradas le pertenecen a los consagrados. En este caso, Dios no les dio este privilegio de circuncidar a sus hijos nacidos en el desierto, por lo que entonces tuvieron que morir ellos. Y cuando ya después que cruzaron el Jordán, Jehová le dice a Josué, hazte a cuchillos afilados, le dice, y circuncida a todo el pueblo. Es parte de la consagración. Y así lo hizo Josué, y así lo hizo el pueblo, hermanos. A la edad de entre los 20 y los 40 años o más. ¿Sí? Entre los 20 y 40. Bueno, si al octavo día dice la ciencia que es cuando la vitamina K de las personas está en su más alta nivel. La vitamina K nos ayuda para soportar dolor. Dios, hermanos, no hace las cosas al azar. Dios le dijo que al octavo día todo varón sería circuncidado. Y al octavo día es cuando la vitamina K está en su más alto nivel. Iba a ser doloroso, sí, pero menos que en la vida adulta. Es un ejército que está a punto de comenzar su conquista de toda esta tierra. Un ejército, hermanos, que ya había cruzado el río. Si algo los resguardaba
era el río, pero ahora ya lo habían cruzado, hermanos. Y en la circuncisión de estos hombres, en la vida adulta, hermanos, es doloroso. Aún en la actualidad, con tanta tecnología, es doloroso. Y esto se necesitan días. Y en algunos casos, meses de recuperación. ¿Se acuerdan cuando Dina fue deshonrada? La hija de Jacob fue deshonrada. Entonces se iba a casar con este hombre gentil, pero la familia le pone una condición. Que se circuncide tu hijo y todos los varones de tu pueblo, porque era el príncipe, ¿no? El príncipe el que fue el que deshonró a Dina. Y ellos dijeron, sí, está bien, estaba enamorado de este cuate de Dina. Y dijo, sí, está bien. Pero, ¿quién fue luego de noche, ya después de la circuncisión de todo este pueblo, quién fue de noche a matarlos? Simeón y Leví, los sangrientos. Fueron y mataron a todos porque estaban, dice la Escritura, sufriendo. Estaban en el máximo del dolor por este proceso de la circuncisión. Hermanos, Israel no estaba diciendo, mira, circuncida a la mitad y nosotros vamos a estar listos por si algo pasa. Josué, tienes que ser inteligente. Sí, nos vamos a circuncidar, pero mira, tú sabes cómo está esto. Unos cuidamos y luego que se recuperen estos, circuncidas a los otros y luego ahora sí le seguimos. No, Señor. Yo tengo que confiar en Dios. Y mi consagración completa va a ser cuando, y la conquista completa del cielo va a ser cuando yo me apego a la voluntad de Dios. Era un pueblo, un ejército, hermanos, que estaba en peligro. Si lo vemos en un sentido militar, estaba en desventaja. ¿Quién nos iba a defender? ¿Las mujeres? ¿Con sartenes? ¿Con escobas? No sé si había escobas, ¿no? ¿Quién nos iba a defender, hermanos? En un sentido, estaban en peligro, pero realmente ellos siempre estuvieron, ¿qué? ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. A veces creemos, hermanos, que lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido. O estamos perdiendo el tiempo. La gente piensa que estamos perdiendo el tiempo. La gente piensa que otra vez va a ser el domingo, mujer. Y otra vez tú vas a ser el domingo, pues también somos nosotros tus primos, también somos tus abuelos. ¿Y por qué no nos vienes a ver? Nuestra consagración, hermanos, nuestra vida está dedicada a Dios. Y si Dios dice salta, ¿qué digo yo? ¿Qué tan alto, hermanos? Si Dios dice salta, yo salto. Yo hago lo que Dios me pida. Si Dios dice el domingo, aquí estoy el domingo. Si Dios dice déjalo, yo ya lo dejé. Si Dios dice tómalo, yo ya lo tomé. Si Dios dice abrázalo, ya lo abracé. Si Dios dice ve, yo ya me adelanté. Esto es parte de la consagración. Vamos, todo es parte de nuestra consagración. Lo que empezamos a hacer con el cruce del Jordán, el bautismo. Lo que hacemos, hermanos, con el monumento del recordatorio constante de la cena del Señor. No se lo pierda. Tómelo en serio. Y apunto aquí a la mesa porque aquí es donde lo ponemos, ¿verdad? Por si no se habían dado cuenta. Y lo que es también parte de nuestra consagración es la circuncisión. Y esto, como dice Romanos capítulo 2, versículo 9, no la que se hace con la carne, sino la circuncisión del corazón. Y esto en un sentido espiritual, el prepucio viene representando el pecado, el exceso de carne, la carne es pecado, pero ahora la del corazón, la de yo morir a la carne todos los días. Va a ser doloroso. Ahora, la circuncisión es dolorosa. Y me refiero a la espiritual. Porque ¿qué quiere el fornicario? Está habituado a la fornicación, pero también se quiere entregar a Dios. ¿Qué quiere el cuerpo? Carne. ¿Qué quiere hermano? Es que mencionar algunos pecados sería mucho, pero
Cualquier pecado es una adicción. El cuerpo lo quiere, mis manos lo quieren, mis ojos lo quieren, mis oídos lo quieren, todo mi ser lo quiere. Y esto duele, hermanos. Y eventualmente el cristiano está siendo probado por la carne y es como si nos estuvieran estirando un hilito, un cordoncito y está tensionándonos, hermanos, a nuestro espíritu y está tensionando y tensionando. Pero si yo no estoy bien consagrado, este hilito, este cordoncito va a hacer que yo reviente en algún momento. La circuncisión del corazón es dolorosa. Yo tengo que morir todos los días a la carne para consagrarme a Dios. Y si yo me apego a la voluntad de Dios, lo demás ya es mío. Lo demás ya es mío. Jericó y todo Canaán ya era de Israel por haber pasado por el bautismo, por haber pasado por los recordatorios y por haber pasado por la circuncisión, sin decir pío. Dios dice eso, vamos a eso. Si Dios me dice que me regrese a Egipto y luego me regrese otra vez de vuelta 2 veces y así será mío Canaán, Israel va a Egipto, hermanos, y de regreso 2 veces. Si Dios dice, ¿se acuerdan qué le dijo al leproso? ¿Cómo se llamaba este hombre? Amán, ¿verdad? Naamán. Sumérgete en el río, ¿cuántas veces? Y serás limpio, limpiado. ¿Cómo que? Hazlo. Cuando sumergió 7 veces, ¿cómo salió? ¿Qué te pide Dios para que conquistes el cielo? Conságrate. Muere en el bautismo, recuérdame siempre y aléjate del pecado. Tienes que morir al pecado. Te va a doler, pero lo demás, la conquista, ya es tuya. ¿Preguntas o comentarios? Repasemos. Preguntas o comentarios. Por último, vamos a ver la avaricia, o más bien la avaricia conquista a Acán. Este es un caso contrario. Eso lo veremos la próxima semana y comenzaremos otra sección de otros capítulos. Estamos viendo hasta el capítulo 5 el día de hoy. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Vamos a estar puestos de pie para entonar la alabanza.